Yo me encuentro con el psicólogo Jorge Ashya Hermosa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Les ha pasado que de repente el día que tu hijo ha dicho mamá cuando lo has recogido de colegio, hoy día no he podido disertar, no he podido exponer porque me ha dado mucho miedo ver a mis compañeros y me ha entrado un pánico? ¿Sabías que ese es un tema importante? Y he dado mal mi exposición y he sacado mala nota. ¿Sabías que ese es un miedo también que se puede enfrentar, afrontar? ¿Sabías que ese miedo de hablar en público se puede superar? Justamente hoy día con Jorge vamos a hablar de eso, porque ¿qué pasa? Hay un dicho que dice, levántate y anda, ¿verdad, Jorge? Gracias, Elena, por la invitación y al programa Variedades. Gracias por la invitación y estoy contento de estar aquí. Bueno, dentro de lo que planteas y manifiestas es cierto. Hoy en día vivimos en una sociedad competitiva y el hecho de ser competitivo implica tener habilidades. Y una de las principales habilidades que está faltando en el sistema universitario es el saber hablar en público, cómo expresarse, cómo vender una idea. Hoy en día vivimos a nivel de sobrepoblación. Hace 10, 15, 20 años solo teníamos 1, 2 universidades. Hoy en día podemos contar más de 8 y 10 universidades. Entonces, eso genera bastante competitividad. Entonces, en base a esa necesidad, hemos publicado el libro Levántate y habla, cuyo autor es mi persona, y buscamos trabajar con los jóvenes de colegios y universidades para que puedan aprender a dejar el miedo atrás. Adicionalmente a ello, tenemos que hacernos una pregunta. ¿El miedo es biológico o es aprendido? Nosotros tenemos que entender que el miedo biológicamente es un 50% normal y natural. Y hay un 50% que lo aprendemos en base a experiencias con alto contenido emocional. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Se nace con el miedo o el miedo a través de lo que vivimos? Uno se va ¿qué le digo? Formando, ¿no? Porque le digo esto por los niños, ¿no? Los niños tienen miedo. Uno también, aparte de disertar, tiene miedo también a la oscuridad, tiene miedo a estas cosas, ¿no? Correcto. Te comento, en 1965, John Watson en Estados Unidos se hizo la misma pregunta. Y en base a ello, ¡Uy! Me dio miedo. Doctor, buenas tardes. Estoy escuchando justamente la conversación que está haciendo con la señorita. Yo tengo miedo, doctor. Cada vez que me miro al espejo tengo miedo. No digas eso. No estamos hablando del miedo físico. Estamos hablando del miedo de hablar en público. Por favor, Nero. Estás entendiendo mal, Nero, mamá. Bueno, yo tengo a veces miedo a hablar también en público, doctor. ¿Cómo no tienes miedo ahorita a hablar? ¿Cómo no tienes miedo ahorita a hablar? Si te estás dirigiendo no solo al público, sino a todo el Perú. Mamá, estoy ante la pantalla. Sí. Mamá, qué increíble. Yo creí que estaban ustedes solitos hablando y yo me metí porque estoy trabajando acá como gerente de limpieza de la empresa. Felicitaciones, mamá. Y mira, quiero aprovechar justamente lo que está comentando. El 50% de miedo psicológico que tenemos es por el foco de atención que nosotros generamos en nosotros mismos. Cuando yo voy a hablar ante 500 o 1000 personas, sucede eso. Nuestro foco de atención está ensimismado en las ideas que tenemos, en los miedos que son creados. Y a lo que decía, ¿cómo los niños aprenden a tener miedo? 1955 ponen a un niño con una rata de laboratorio. Y el niño, 3 añitos, jugaba con ese animal hasta que primera sesión, segunda sesión y en la tercera sesión, cada vez que aparecía la rata, soltaban un ruido estrepitoso, fuerte. De tal manera que cada vez que salía la rata, aparecía este sonido y el niño empezaba a tener sobresaltos. Ese sobresalto es el principio básico del miedo. Y cuando nosotros hablamos del foco de atención, es porque hemos ido aprendiendo esos miedos. Lo vas a hacer mal, se van a reír, mira qué chistoso, no sabes exponer. Y esos miedos nosotros nos enfocamos mentalmente. ¿Y cómo podemos trabajar eso a nivel universitario ¿Cómo? Y en el colegio? Atención, papás, atención a toda la gente. ¿Cómo hay que trabajarlo? Primero,
3 pasos para perder ese miedo cuando exponemos o hablamos en público. Primero, enfocarnos en que el miedo que nosotros tenemos es por las miradas que están hacia nosotros. Y eso es lo que genera el foco de tensión. Cuando yo utilizo un objeto, un estímulo externo y lo pongo aquí, ese foco de atención ya no soy yo, sino es este objeto que tengo a la mano y que las personas que están mirándome, escuchando, van a prestar demasiada atención de tal manera que yo voy a distraer el foco de atención. Entonces, eso puede ser con un objeto externo o también puede ser con preguntas que se le hace al público. Vamos a imaginar, mamá decía algo importante, yo tengo miedo de hablar en público, pero ¿de dónde viene ese miedo? Una vez pasó que estaba exponiendo y mi cerebro olvidó todo y mis compañeros empezaron a reírse y casualmente estaba la chica que me gustaba. Mira, la chica todavía que te gusta, y eso pasa en muchos adolescentes. Negrito, ¿te pasó eso? En algún momento estaba la chica que te gustaba, estabas exponiendo y se te nubló todo y querías desmayarte. Bueno, alguna vez me ocurrió eso, señor, aunque yo tengo una pinta de galán de cine, señor, pero igualito, siempre se me introdujo el miedo. Y bueno, lo que yo quería decir no lo pude expresar, se me ató la lengua. Se me borró el cerebrito, aunque tengo mi cerebrito, pero igual no me funcionó en ese momento por los nervios, señor. Además, cuando yo era chiquito, siempre no querían apagar la luz, porque decían que el cuco se iba a asustar de mí. Ay, ay, no hay que hacer así, no, Nerito, no. Pero eso es también otra verdad. A muchos niños desde bebés les hacen dormir con luz, con lámpara. Y esos se van ellos siempre teniendo en la cabecita y cuando crecen un poco más ya no quieren apagar la lámpara o la luz porque tienen miedo a la oscuridad, vuelvo a decirlo. Correcto, y aprovecho en hacerte el siguiente ejemplo. Niños de 3, 4 años que están aprendiendo a dormir solos, cuando se apaga la luz y entra en un estado de completa oscuridad, normalmente están con los ojos abiertos y no hay buena iluminación. Los niños empiezan a desesperarse porque sienten en su mundo que han perdido la visión. Es importante generar cierto tipo de luz tenue que acompaña la visibilidad de los niños. Eso va a ayudar mucho a que ellos pierdan el miedo. Y adicionalmente a ello, todo lo relacionado a los factores externos, películas de terror, historias de terror y no solo ello, algunos comentarios de personas muy cercanas a los niños. Elenita, doctor, sí. Disculpen, estaba hablando aquí con el animador de la agrupación y tiene algo importante que contarnos. Su primera vez ha sido difícil, muchas críticas, pero algo importante que él María, ha hecho... ¿cómo su primera vez? Tiene que ser el primer miedo que ha tenido. Su María. primera vez en el escenario como animador. A ver, mejor vamos a escucharlo, que nos cuente. ¿Cómo ha sido tu primera vez en el escenario? Bueno, la primera vez en el escenario cuando yo compartí, tenía el miedo a equivocarme las palabras. A decir, ¿no? Palabras que no son frente a un público. Y gracias a mi familia todo eso salió adelante. ¿Nunca te dio miedo a que de repente una de tus fans te tire una ropa interior y ese vato te sudaban las manos? No sé, yo digo eso, puede darte miedo, de verdad. La primera vez que yo estuve en pantalla yo tenía miedo. ¿No te ha dado miedo a eso? Una fan te lanza algo ahí y te temblaban, te sudaban las manos, comenzaste a tartamudear. No, mejor había más ánimo, ¿no? Había más ánimo para... Elenita, lo importante, doctor, que él nos cuenta que lo que le ha motivado, pese que a su primera vez ha habido muchas críticas, no le ha ido muy bien, ha sido que la familia lo ha motivado. Entonces yo creo que eso es algo muy importante para arriesgarse a intentarlo nuevamente. Así Qué es. lindo. Como Fíjense. dice Barney, la familia es cariño, la familia es amor que nos hace muy feliz. La familia es tu apoyo, hay que estar unidos, doctor. Fíjense, la familia puede frustrar a una persona como también le puede dar seguridad y confianza. Es muy importante entender de quiénes nos rodeamos y cuando elegimos a las personas con las que nos rodeamos es más fácil que nos transmitan su seguridad. Básicamente entender que el miedo se aprende, pero el miedo también es un estimulante para tener mejor desempeño
ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, ante un asalto, una persona tiende a cuidar su integridad de manera que bien se inhibe o bien genera estados de alto rendimiento. Una persona que huye de alguien no se cansa fácilmente. ¿Por qué? Porque está en un estado de miedo y le ayuda a superar esos límites. Qué bueno, qué bueno. Negrito, mamá, ¿quieres escuchar algunos consejos que nos va a dar el doctor para superar esos miedos y que la gente también pueda... Doctor, me encantaría, porque yo le tengo mucho miedo a mi suegra, doctor. Le tengo mucho miedo. La vez pasada nos fuimos para el zoológico. Estamos caminando por ahí, vimos una laguna en el zoológico y le dije, suegra, métase ahí. ¿Y por qué quiere que me meta? Yo le dije, usted se mete a todo, métase ahí también, pues entonces. Mamá. Ay, Dios mío. No, vamos a escuchar los consejos. Negro, mamá está un poco nervioso. Vamos a escuchar los consejos. Fíjense, respecto a la suegra, realmente un abrazo a mi suegra. Doctor, creo que es Doctor, una mamá para mí. Disculpe, yo pienso que yo ya vi qué miedo tiene usted. Yo pienso que usted le tiene miedo a la suegra. Yo Cuidado. creo también que sí, doctor. Yo pienso que es respeto. Yo soy terapeuta de pareja y familia, y créeme que el 80% de los problemas que se dan en la familia es por eso, porque se entrometen mucho las suegras en la dinámica familiar. Escuchen, y eso suegras. genera el desgaste en la pareja. doctor, se me ha prendido el foco, Javier. Otro día vamos a tocar el tema de las suegras, ¿ah? ¿Cómo llevarse bien con las suegras? Sí, ¿no? O cómo evitar que de repente se meta en todo en una relación. Correcto. Y tiene que ver mucho con unir o separar a la pareja. Claro. Éxito o fracaso. Eso lo vamos a tocar la próxima semana, doctora. Ahí hay que hacerle firmar. La próxima semana viene el doctor. Pero deme los consejos, tips. doctor. Bueno, para todos aquellos jóvenes que están en colegio y universidades, primero, en estas 3 fases para hablar en público, considerar número 1 que lo que el público recuerda primero son los primeros 5 minutos y los últimos 5 minutos de todo lo que hablamos. De tal manera que el primer punto, el primer tip para poder hablar bien, expresarse bien, es memorizar poemas, frases, como por ejemplo, desde el instante del nacer soñamos y solo despertamos si morimos. Entre visiones y fantasmas vamos. El bien seguro por el mal dejamos y hambrientos de vivir jamás vivimos. Desde el instante del nacer soñamos y solo despertamos si morimos. Manuel González Prada en su librito Minúsculas. Memorizar esto y decirlo en una exposición te suma puntos. 2. Es importante generar estímulos externos. Llévate una manzana, lleva un lapicero, lleva un cuaderno, lleva algo que sea un estímulo para las personas que están viendo de lo que vas a hablar. Y tercero, lo último, es importante cerrar cada una de nuestras participaciones con una historia. Y yo quiero compartir la siguiente historia. Hace mucho tiempo un papá venía a consulta y decía lo siguiente: he peleado con mi hijo y mi hijo se ha ido de la casa. ¿Y por qué pasaba esto?, le preguntaba, y me decía, ¿sabe qué pasa, psicólogo? Sucede que mi hijo constantemente llega tarde a la casa. Sale 1 de la tarde, pero llega 5 o 6 de la tarde. Y cuando llega tarde yo le llamo la atención, que es lo correcto. Pero mi hijo un día me faltó el respeto. Me dijo, yo sabré lo que hago con mi vida. Discutimos a tal punto que lo mandé a que se retirara de la casa. Terrible. Cuando se fue el joven dijo, ya está bien, si me estás votando me voy. Se retiró. Primer día, no aparecía el chico. Segundo día, la mamá en su desesperación le dice, oye viejo, hay que ir a buscar dónde está. Tercer día, buscan compañeros, familiares, tíos, primos y nadie sabía de su paradero. Cuarto día, recién el papá dice, vamos a poner la denuncia por desaparición. A veces el papá dice, déjalo que aprenda, que se haga hombre, ¿no? Quinto día, el papá en su desesperación va a poner un anuncio en un diario y dice, esta frase la recuerdo, ¿ah? Pepe, su hijo se llamaba José y le decían Pepe, le dice, Pepe, por favor, vuelve a casa. Todo queda perdonado, mañana te espero a las 3 de la tarde en la puerta de este diario. Al día siguiente el señor va, 3 de la tarde, llega a la puerta del diario y se da cuenta que habían muchos jóvenes, muchos Pepes ahí esperando. El señor se reconcilia con su hijo
Y de esto yo saqué una reflexión. ¿Cuántos jóvenes están hoy día allá afuera esperando a que papá y mamá le digan, hijo, todo queda perdonado, vuelve a casa, vamos a empezar de nuevo? ¿Cuántos jóvenes están esperando esa iniciativa de papá? Y es muy importante entender este punto, cerrar todo lo que expresamos con historias que son reales o que hemos experimentado. ¿Para qué? Para que las personas recuerden de lo que estamos hablando. Doctor, casi, Un de verdad, aplauso. doctor, casi me hace llorar porque lo que acaba de decir, hay muchos jovencitos que de repente sí, los papás los dejan y a veces se tienen que salir de la casa por problemas X y esta es una moraleja muy bonita que nos enseña que todos los papás comprendamos a nuestros jóvenes y también los jóvenes comprendan a los papás. Ellos han vivido en años atrás, hemos vivido años atrás, años que esta época la tecnología está más avanzada, chicos. Entiéndanos, a veces es difícil entenderlo, sabemos, pero qué lindo consejo y lo felicito, de verdad, me ha llegado al alma. Todos tenemos hijos y todos seguro están viendo. Lo invito a la próxima semana para hablar de la suegra y hablar pues de otros problemas más que se presentan. ¿Dónde lo encontramos, por favor? Pueden buscar en mi página de Facebook, en YouTube, Jorge Aslla, psicólogo. Trabajamos con mi esposa, ambos somos psicólogos y todo parte desde el ejemplo. Créeme que todo el éxito que venimos avanzando en este tiempo se debe al ejemplo. Uno no puede dar lo que no tiene. Y gracias, Elena, por la invitación. Gracias al programa Variedades. Buena, doctor. Doctor, muchas gracias porque usted ha solucionado casi todo mi problema, pero ahora comienzan los suyos, doctor. Ahora empiezan los míos, pero lo vamos a ¿Por qué? hacer. Porque no tengo plata para pagar la consulta, mamá. Muchas gracias a todos y quien te habla, Jorge Aslla, marcando la diferencia. Nos vemos. Gracias, doctor. Paso y regresamos con más variedades.